Primero que nada, debo aclarar que los episodios de esta serie se dividen en dos segmentos. El primero se titula The Curse, la maldición aquí en Latinoamérica. El capítulo 1 comienza con un grupo de fantasmas juzgando el desempeño de un fantasma de rango inferior y sentenciándolo al flujo de fantasmas fracasados, ya que no hizo bien su trabajo. Aparentemente en este mundo el trabajo de los fantasmas es causar tristeza en el planeta. Luego de eso toca el turno de Scratch, nuestro fantasma protagonista, quien sí pasa la prueba, pero aún así es tratado como alguien inferior. La verdad me da la impresión de que simplemente les cae mal al consejo de fantasmas. Scratch, maleducado. Grosero y muy repugnante. Pero los números son indiscutibles. Tu pueblo Brighton es un lugar infeliz. Luego de eso se nos introduce a nuestra familia protagonista, los McGee, familia conformada por 2 adultos y 2 niños. Una vez dentro de la casa ocurre el primer encuentro entre nuestros 2 protagonistas. Scratch, al ver que sus intentos de asustar a Molly no tienen éxito, procede a maldecirla. En la Wikipedia se señala como curiosidad que Scratch maldice a Molly sin haber escuchado su nombre, pero resulta que Molly dijo su nombre justo cuando estaba subiendo las escaleras. Supongo que ahí fue donde lo escuchó. No pienso dejar. ¡Oh, wow! ¡Mi cuarto es un basurero! Llega Molly McGee con su toque. Lo que sí ya no tiene sentido es que Molly llame a Scratch por su nombre porque ella sí que no escuchó el nombre de él. Y de pronto lo llama, así, sin más, simplemente porque sí. ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez fui demasiado amigable! ¡Vuelve, Scratch! Bueno, el caso, Molly no se asusta con nada y más bien intenta encariñarse cada vez más con el fantasma. Y ahora por culpa del hechizo están condenados a pasar mucho tiempo juntos para siempre. O por tiempo indefinido, no se deja muy claro la verdad. La cosa es que fue un accidente y no se supone que el hechizo funciona así. Bueno, durante esta sucesión de eventos Molly canta una canción. Porque sí, gente, esta es una serie musical similar a Steven Universe, My Little Pony, Phineas y Ferb, entre otras. Luego de eso, Scratch intenta asustar a la familia McGee, ya que si logra hacer que ellos se vayan de la casa, la maldición se rompe. Pero por culpa de la intervención de Molly, falla en su intento de asustarlos. El capítulo termina con Molly regalándole a Scratch una casa en miniatura para que se sienta más cómodo. Opinión personal de este capítulo, estuvo bueno, la verdad. Fue una buena introducción al elenco principal, bastante gracioso, la canción me pareció buena. Las personalidades de los protagonistas principales estuvieron bien definidas, siendo Molly una niña alegre, hiperactiva y súper positiva, y siendo Scratch el fantasma gruñón y amargado. Es una dinámica que no será muy original, pero siempre da juego para distintas tramas. Le doy un 7.5. Ahora sigue la parte 2 del capítulo 1. The First Day Fix, pánico del primer día aquí en Latinoamérica. El capítulo inicia con Molly sintiéndose nerviosa por su primer día de clase. Y para calmarse le pide consejo a Scratch, porque se supone que él es popular allá en el mundo de los fantasmas. Cosa que es mentira, una sucia mentira que dijo solamente para poder quedar bien. Que ya me dirás tú qué ganas quedando bien frente a una niña humana. Este club es para fantasmas populares, no para lo peor de lo peor. Luego de contarle a Scratch cómo se siente, su optimismo regresa. Pero resulta que esto a Scratch no le conviene. Porque para romper la maldición, Molly tiene que tener un mal día para que así, no sé, abandone la casa. Esa es la lógica del fantasma. Yo no se la veo, pero bueno, allá él. Y con este pensamiento en mente, se dispone a perturbar a Molly en su primer día para que tenga el peor día de su vida. Sobre mí es que... ¿Qué está haciendo? Ahora sí, a ver, quieta. ¿Que me gusta bailar? Luego de la presentación de Molly entra en escena la que será la bullying, rival, la antagonista o posible antagonista de Molly, Andrea Davenport. En ese momento Andrea se propone a marginar a Molly solamente porque pronunció mal su nombre. Madre mía. Aunque me hizo gracia las caras de psicópata que puso. Andrea, qué lindo gesto. Ay, a ver, ¿era Andrea? Oh, espera. ¿Cómo era? ¿El acento dónde? ¿En la A? ¿O era en la E? ¿O no sé, ahora me confundí? ¿Lo dije bien? ¿Era Andrea? ¿Andrea? ¿Con acento en la A? ¿Andrea?
Y resulta que en algún otro momento también dejó marginada a otra pobre chica llamada Libby. ¿Por qué? Porque también pronunció mal su nombre. Bueno, a pesar de los intentos de Molly por integrarse, no lo consigue. Y al contrario de lo que Scratch cree, eso tampoco la desanima. Cosa que frustra a Scratch, quien libera un rugido de frustración que termina asustando a Andrea por accidente, haciendo que se desmaye. ¡De lo más frustrante! Ups. Molly entra en pánico e intenta llevarla a la enfermería, pero termina en el auditorio con el cuerpo inconsciente de Andrea, y justo en el último momento Scratch siente lástima por Molly, empatizando con los señalamientos que le están haciendo sus compañeros. Entonces él se mete en el cuerpo de Andrea utilizando sus poderes fantasmagóricos y ayuda a Molly a aclarar el malentendido, y también declara que no se le margine ni a ella ni a Lily, terminando así el episodio. Debo decir que este episodio fue más gracioso que el anterior. También tuvo una canción y estuvo buena la canción. Debo señalar que durante la escena final el hermano de Molly estaba en el auditorio, en el público, y no hizo nada. Mal ahí, mal ahí. Realmente no entiendo por qué se supone que Andrea es la bullying. La verdad no es como que sea muy intimidante ni nada por el estilo. Mi nota final para este capítulo es 8 de 10. Continuamos con el capítulo 2 de la primera temporada, Aurora Aulladora. Ya dejaré de decir los nombres en inglés porque me da pereza y aparte no sé pronunciarlos. Lo primero que tengo que decir es que en este capítulo se muestra el opening. ¡Yay! Me gusta mucho el opening, es bastante enérgico. El capítulo comienza con Molly emocionada porque se va de campamento con sus 3 amigas. Bueno, 3 chicas de su clase, la verdad, todavía no son sus amigas. Esas son Sheila, Libby y Kak. La morena, la delgada y la obesa, básicamente. El plan de Molly es utilizar esta salida para escoger a una mejor amiga. Digo yo que sería mejor si se hiciera amiga de todas y formara un grupo, pero lógica. Total, todas van a la misma clase. Y en ese momento nos introducen un nuevo personaje, Jeff, el amigo tonto de Scratch. Bueno, declara él ser el amigo de Scratch, el otro lo niega. Y les digo, este personaje me recuerda a una fusión entre Fredo Godofredo y Patricio Estrella. No, este no es un amigo, es más bien un colega molesto. Hola, me llamo Jeff. G-E-O-F-F. No debe confundirse con Jeff. J-E-F-F. ¡Prepárense! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Diga. Hola, señor. Me llamo Fredo Godofredo y puedo deletrear mi nombre muy bien. F-R-E-D-O-G-O-D-O-F-R-E. Patricio, déjala caer. ¿Ahora qué haría usted? Disculpe, señor, pero creo que se le cayó su billetera. No me parece familiar. ¿Qué? Yo acabo de ver que se le cayó. Tenga. No es mía. Es suya. Estoy tratando de ser una buena persona y devolvérsela. ¿Devolverle qué a quién? ¿No es usted Patricio Estrella? Sí. Y esta es su identificación. Sí. Hallé esta identificación en esta billetera. Y si ese es el caso, esta debe ser su billetera. Eso tiene sentido para mí. Entonces tómela. No es mi billetera. ¡Oh! ¡Tú, grandísimo idiota! ¡Tómala! ¡Te arrancaré los brazos! Una vez en el campamento, Molly empieza a hacer su ranking de cualidades que ella busca en una mejor amiga. Y ahí es cuando empieza otra canción. La canción es buena, por cierto. 7 de 10 le doy. Ya para este punto se nota que tendremos prácticamente una canción por capítulo. Cuando cae la noche, Libby empieza a contar una historia de fantasma. La historia de Aurora Aulladora. Bueno, para no hacer el cuento largo, se trata sobre un fantasma que le corta los dedos a los campistas para reemplazar los dedos que ella misma perdió. Entonces, cuando Molly y las demás niñas están durmiendo, aparece el fantasma de Aurora. Y todas salen corriendo. Todos menos Molly porque cree que se trata de Scratch. Pero resulta que Scratch cree que se trata de Jeff. Pero no, resulta que sí es el verdadero fantasma de Aurora. Scratch, ya te lo dije, no puedes asustarme. Bueno, podría ser eso si alguien no me hubiera robado mi capacidad de asustar. Te estoy mirando, Jeff. ¿Qué es esto? ¿Por qué tantas ramas? Es un poco exagerado, Jeff. Oh, ¿de verdad, Scratch? No lo sé. Me parece que los detalles ayudan a crear la ilusión.
A Molly se le ocurre la idea de fabricar dedos falsos para ofrecérselos como ofrenda y así ahuyentarla. Curiosamente, la única que se queda de ayudar a Molly es Libby, quien estaba de último en su ranking y demostró ser la más inútil en todas las actividades de campamento. Durante toda esta secuencia suena otra canción, fíjate tú por dónde. La canción sí está buena, pero no pega con la cena, demasiado alegre la verdad. Arruina un poco toda la cena. Al final el plan funciona y Aurora toma los dedos falsos convirtiéndose en un fantasma pacífico y marchándose. Ya cuando amanece, Molly y Libby deciden convertirse en mejores amigas. Molly, ¿quieres ser mi mejor amiga? ¿Qué? Gente, me gustó el episodio, pero las amistades no se dan así. Da igual que hayan exorcizado a un fantasma juntas. Se los voy a perdonar por esta vez, pero eso es discriminación. Significa que ahora no serán amigas de la gorda y la otra. No tiene sentido, la verdad. Debieron ser amigas todas, así sería un capítulo más bonito. Igual le voy a dar un 8. Capítulo 2, parte 2. Lo sobrenatural. Bueno, este capítulo trata sobre Molly ayudando al equipo de béisbol de su escuela, el cual es bastante malo. Sinceramente siento que este episodio recicla muchas tramas de béisbol de otros capítulos de otras series, como por ejemplo Los Padrinos Mágicos, Unikitty, Steven Universe, todos tuvieron un capítulo de béisbol. Creo que el 90% de los cartoons tienen un capítulo de béisbol. El caso es que Molly intenta ayudar a su equipo enseñándoles el poder del pensamiento positivo, porque ella cree que se puede ganar simplemente siendo optimista. Cosa que no pasa porque son demasiado malos, muy malos. Así que terminan recurriendo a los poderes fantasmagóricos de Scratch. Al final del capítulo sí terminan ganando, pero fue por pura suerte. Es un capítulo sin moraleja, fue puramente cómico. Le doy un 7 únicamente porque tuvo varios buenos chistes. ¡La tengo! ¡Yo la tengo! ¿Quieres saber si jugaré? ¡Claro que sí! ¡Directo al límite! ¡Tú puedes! Episodio 3, parte 1. El caracol vuelve a sonar. El capítulo empieza con la familia McGee ofreciéndose como voluntarios en una casa de retiro. Ya en el retiro, Molly conoce a una anciana llamada Patty. La anciana le cuenta a Molly la historia de cómo se renovó el caracol acústico, que vendría siendo algo así como una sala de conciertos al aire libre. Entonces Molly se conmueve por la historia y decide proponerle al alcalde reparar el caracol. El alcalde se niega porque no tienen presupuesto. Entonces Molly, como nunca se rinde, se propone juntar el dinero ella misma pidiéndole donaciones a los habitantes de Brighton. Y es aquí donde ocurre el montaje musical del episodio. Le doy un 6 a la canción. Pues la verdad que es muy fea y mejor la tienes que vender. Pues son mejores los eléctricos, económicos y tu poder al clima salvar al bajar los gases tóxicos. Molly logra juntar el dinero para las reparaciones, pero no para la mano de obra. Y para solucionar este problema reparte anuncios por toda la ciudad. Para que los que quieran ayudar lo hagan únicamente por interés, por pura caridad. Cuando parece que no va a llegar nadie, llegan los ancianos del pueblo. Y el resto de los ciudadanos del pueblo, al ver que los ancianos están ayudando, empiezan a reunirse para ellos también poner de su parte. Una escena bastante poco realista, pero vamos a hacer como que tiene sentido. Y así termina el episodio. Les doy un 5.5 de 10. La moraleja es, la unión hace la fuerza. Y nunca te rindas. O algo así, no sé la verdad. Da por concluida la recaudación, porque tu héroe acaba de llegar. ¿De dónde sacaste tanto dinero, Scratch? Bueno, siempre fui bueno con los números, hice cálculos, hice cuentas, analicé el contexto, medí el mercado. ¿Fuiste a robar un banco? Episodio 3, parte 2. El mejor concierto de la historia. El capítulo comienza con la vieja Patty haciendo audiciones junto a los McGee para presentar un evento para la inauguración del caracol acústico. Y todos son muy malos, muy malos. Como 100 pies. ¡Siguiente! ¡No rotundo! ¡Fuera del escenario! Bueno. Como todos son muy malos, Molly sugiere llamar a una estrella de la música country. Y es aquí donde nos ponen la canción del capítulo, pero esta canción no me gustó. Fue demasiado random la verdad, y un tanto innecesaria. Más adelante veremos a Molly sacando unos cálculos de forma totalmente esquizofrénica para interceptar al cantante. ¿No dormiste en toda la noche para concebir este plan a medias? Perdón, me dormí con los ojos abiertos un segundo. ¿Qué decías? Cuando la familia sale en busca del cantante por pura casualidad, la voz se corre por todo el pueblo. Y el pueblo se emociona aun cuando solo es un rumor, que aún no está confirmado. Ya en la siguiente escena ocurre algo muy surrealista. Resulta que sí encuentran al cantante, pero lo que sucede es que no se trata del cantante original, sino de un doble de riesgo. Y por lo tanto no puede dar el concierto.
Entonces el tipo agarra y se lanza de un cañón. Se lanza de un cañón. Les digo, ese tipo de escenas no cuadran mucho con el tono que lleva la serie. En ese momento Molly se rinde y Scratch toma el protagonismo. El fantasma va y secuestra a un autobús que casualmente iba pasando y casualmente tiene una banda de pog en ella. Es la madre de las conveniencias, en serio. Entonces Scratch llega en el último momento y la banda hace su presentación sin cuestionar nada, sin preguntar nada, sin ensayar, simplemente así. Todo mal con este capítulo, en serio, todo mal. Pero la canción de la banda estuvo buena, así que se lo medio podemos perdonar. Compensa un poco lo forzado de la situación. Le doy un 6 de 10. Ahora toca el capítulo 4, parte 1. Trabajos mamá. El episodio comienza con la camioneta de los Maggie averiándose. Y resulta que el costo de la reparación es más de lo que pueden pagar. Por lo tanto, la mamá de Molly decide buscar un trabajo temporal para poder costearse los gastos y ayudar a la familia. Y esto lo hace a través de una aplicación. Móvil. Ay, ojalá fuera tan fácil encontrar trabajo así en la vida real. Y Molly y Scratch la acompañan durante sus aventuras laborales, que incluyen cuidar animales, hacer entregas, limpiar casas, etcétera, etcétera. Durante estos trabajos se nos muestra que los animales pueden ver a Scratch, por lo que el pobre fantasma sufre varios ataques de ellos. Siempre se ha dicho que los animales pueden ver fantasmas, no sé de dónde viene ese mito, pero lo he escuchado varias veces. Mientras tanto, el señor McGee y Darryl, el hermano de Molly, se dedican a limpiar el sótano y encuentran una pequeña puerta que resulta ser el calentador de agua. Y como terminan rompiéndola, hacen que todo el trabajo que hizo la mamá de Molly sea en vano, porque ella sí logró conseguir el dinero, pero ahora hay que pagar las reparaciones del sótano. Un poco raro el final de ese capítulo, ya que no solucionaron nada, de hecho ahora están económicamente peor. La canción del capítulo estuvo más o menos, le doy un 6, pero el capítulo general le doy un 7. Me pareció más interesante la subtrama del papá de Molly y Darryl limpiando el sótano que la trama de la mamá de Molly consiguiendo trabajo, la verdad. Episodio 4, parte 2. Directo a Mollywood. El capítulo da inicio con los Maggie a punto de ver una película de terror, pero resulta que la película es muy mala. Por lo que Molly se propone hacer su propia película junto a Libby, su hermano Darryl y Scratch, quien se puso una sábana encima y finge ser el primo Carlos de España. ¿Quién es ese fantasma? ¡Oh! Él es nuestro primo que vino de España, Carlos. Sí, soy el fantasma. Olé. Y el montaje musical de este episodio ocurre durante las grabaciones de la película. Durante este montaje se muestra que las grabaciones no van bien. Y cuando van de regreso a casa se encuentran con Andrea, la ex bullying del instituto, quien se ofrece a patrocinar la película a cambio de protagonismo. Lo mejor en ropa o de salón, ven y gasta en Davenport. ¿Quieres ser la estrella en nuestra película? Solo fue una idea loca. Durante el rodaje de la película, Andrea va cambiando por completo la visión de Molly y reemplazándolos a todos. Al percatarse de esto, Molly se da cuenta de que la película ya no es suya, y en venganza le pide a Scratch que destruya todo el escenario. Mientras Scratch va destruyendo todo, suena una canción que la verdad no quedó muy buena. Gente, les digo, lo que hizo Molly no estuvo bien. Todo lo que hizo fue cobrar venganza después de que la reemplazaran a ella, y no le importó mientras reemplazaban al resto, no, solamente cuando a ella la reemplazaron. Ahí sí, ¿verdad? Porque el resto no importa. Mal ahí, Molly, mal ahí. Desde mi punto de vista, yo creo que Andrea no hizo nada malo. Solamente quería sacar adelante la película y iba desechando todo lo que no servía. En ningún momento me dio la sensación de que hiciera las cosas con malicia. Así que no hay justificación para que la destruyan todo el equipo y dejen traumatizados a todos los que trabajaban en la película. Le doy un 6.5 a este episodio. Y lo que salvó el episodio fue precisamente las intervenciones de Andrea. Todas me hicieron gracia. Fue sin duda el mejor personaje del capítulo. ¡Oh, no! El fantasma del caminante vino a devorar mi alma. Por suerte llevo estos tenis de espuma para correr. A la venta en las departamentales Davenport. Bueno, gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Bye.